Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a tocar la fibra sensible, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, y no de cualquier cosa, sino de algo mucho más personal y conmovedor. ¿Han visto el título, verdad? Kerem Bürsin revela sentimientos, mensaje íntimo que te conmoverá. Prepárense porque vamos a desgranar las palabras y las emociones que Kerem ha compartido, un vistazo profundo a su mundo interior que raramente nos muestra. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta revelación tan especial, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos mucho más preparado que les va a encantar. Cada suscripción es un impulso para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque lo que vamos a compartir hoy es especial. Kerem Bürsin, este actor carismático que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su sonrisa, ha abierto una ventana a su alma. No se trata de rumores ni de especulaciones, sino de declaraciones directas, de un mensaje que él mismo ha querido compartir, un mensaje íntimo cargado de significado y emoción. Hemos analizado sus últimas apariciones, sus entrevistas, y hemos logrado recopilar la esencia de lo que él está transmitiendo en este momento de su vida. Y lo más fascinante es cómo conecta esto con su carrera, con su público, y con su propia evolución personal. A menudo vemos a los famosos en un pedestal, admiramos su éxito, su estilo de vida, pero rara vez tenemos la oportunidad de ver la persona detrás de la pantalla, la vulnerabilidad, los miedos, las esperanzas. Hoy, Kerem nos da ese regalo. Este mensaje íntimo de Kerem Bürsin no es solo una anécdota, es una reflexión profunda sobre la vida, el amor, las relaciones y la importancia de la autenticidad. Él habla de un sentimiento que, al parecer, ha estado muy presente en su vida recientemente, algo que lo ha marcado de una manera particular. Sin entrar en detalles específicos que podrían ser prematuros o especulativos, lo que sí podemos decir es que Kerem se muestra sorprendentemente abierto sobre sus experiencias emocionales. Es como si hubiera decidido, en un momento dado, que era hora de ser más transparente, de compartir un lado de sí mismo que antes mantenía más reservado. Y esto, para un artista de su calibre, que está constantemente bajo el escrutinio público, requiere una valentía admirable. Una de las cosas que más resalta en sus palabras es la gratitud. Kerem parece estar profundamente agradecido por las personas que lo rodean, por las oportunidades que ha tenido, y por el apoyo incondicional de sus seguidores. Pero más allá de la gratitud general, habla de un sentimiento específico, algo que lo conecta con una persona o con una etapa de su vida de una manera muy profunda. Es un sentimiento que va más allá de la simple admiración o el cariño superficial. Se trata de algo que lo ha tocado a un nivel más elemental, quizás incluso transformador. Y es ahí donde reside la conmoción, en la sinceridad con la que habla de esta conexión, de este impacto. Cuando hablamos de mensaje íntimo, no nos referimos a secretos escandalosos, sino a la esencia de sus emociones, a cómo él mismo interpreta y vive las experiencias que lo forman como persona. Y lo que Kerem nos está diciendo es que hay un sentimiento particular que ha cobrado una relevancia especial en su vida. Podría ser el amor en su forma más pura, la conexión genuina con alguien, o quizás una apreciación renovada por los lazos que lo unen a su familia y amigos. Lo importante es que él está compartiendo esto con nosotros, sus fans, que somos una parte fundamental de su universo. Imaginen la presión de ser una figura pública. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado. Y dentro de ese torbellino, encontrar el espacio y la valentía para expresar sentimientos tan personales, tan profundos, es un acto de autenticidad que merece ser reconocido. Kerem, a través de este mensaje, nos está diciendo que a pesar de la fama y el éxito, él sigue siendo un ser humano con emociones, con anhelos, con la necesidad de conectar a un nivel real y profundo. Lo que hace este mensaje particularmente conmovedor es la forma en que lo comunica. No es un discurso grandilocuente, sino una expresión sincera y vulnerable. Es como si estuviera hablando directamente contigo, compartiendo algo que le importa mucho. Y eso, amigos, es lo que crea esa conexión especial entre un artista y su audiencia. Nos permite ver la humanidad en ellos, y eso, a su vez, nos hace sentir más conectados con nosotros mismos. Analizando las entrevistas y sus declaraciones, se puede percibir una madurez emocional en Kerem. Parece que ha atravesado un proceso de introspección, de autoconocimiento que lo ha llevado
A valorar ciertas cosas más que antes. Quizás ha aprendido que el éxito material no lo es todo, y que la riqueza emocional, las relaciones significativas, son lo que realmente perdura y nutre el alma. Y este sentimiento del que habla, sea cual sea su naturaleza exacta, parece ser una manifestación de esa apreciación renovada por lo verdaderamente importante. Podríamos estar hablando de un amor romántico, de una amistad incondicional, o incluso de una realización personal que le ha traído una profunda felicidad. Lo cierto es que Kerem Bürsin está compartiendo una emoción que lo ha impactado significativamente, y lo está haciendo de una manera que invita a la reflexión y a la empatía. Es un recordatorio de que todos, sin importar cuán exitosos o famosos seamos, navegamos por el complejo mundo de las emociones. La manera en que Kerem ha abordado este tema, sin ostentación ni dramatismo, es lo que lo hace tan genuino. Nos está invitando a compartir un momento de su vida, a entender una parte de su mundo interior. Y eso, para los que lo seguimos, para los que admiramos su trabajo, es un regalo invaluable. Es una oportunidad de verlo no solo como el actor talentoso que es, sino como la persona reflexiva y sensible que ha decidido abrirse ante nosotros. Y lo más interesante es cómo este mensaje puede resonar en cada uno de nosotros. Todos hemos experimentado sentimientos profundos, momentos en los que una emoción nos ha marcado de una manera especial. Ya sea la alegría inmensa de un nuevo amor, la paz encontrada en la soledad, o la conexión profunda con alguien que nos entiende sin necesidad de palabras. Las palabras de Kerem pueden servir como un espejo, reflejando nuestras propias experiencias y recordándonos la universalidad de las emociones humanas. Además, es importante destacar que Kerem Bürsin no solo se dedica a actuar. Ha mostrado un interés creciente en temas sociales, en proyectos que buscan generar un impacto positivo. Y este mensaje íntimo podría ser también una extensión de esa búsqueda de autenticidad y conexión que parece estar impulsando su vida en este momento. Una vida más plena, más conectada con sus valores y con las personas que le importan. En definitiva, la revelación de Kerem Bürsin sobre estos sentimientos íntimos es un testimonio de su crecimiento personal y de su valentía como figura pública. Nos muestra un lado humano y vulnerable que es refrescante y admirable. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias emociones, sobre lo que realmente valoramos en la vida, y sobre la importancia de la autenticidad en nuestras relaciones. Así que, para resumir brevemente, hemos hablado de Kerem Bürsin y de su reciente revelación sobre un mensaje íntimo que ha conmovido a muchos. Hemos explorado la profundidad de sus palabras, la valentía que implica compartir emociones personales siendo una figura pública, y cómo esto nos conecta a todos en nuestra humanidad compartida. Hemos visto que su mensaje resalta la gratitud, la autenticidad y la importancia de las conexiones genuinas. Ha sido un viaje a través de sus sentimientos, un vistazo a su mundo interior que nos ha permitido verlo desde una perspectiva más cercana y real. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar y reflexionar conmigo sobre este tema tan interesante. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya aportado algo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les ha parecido la apertura de Kerem? ¿Han sentido esa conexión con sus palabras? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, sus aportes son súper valiosos para nosotros. Y antes de irnos, el llamado a la acción que nunca falla: si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante o conmovedor, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda disfrutarlo o interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.